Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Oratoria Efectiva. Hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente que es el que tiene que ver con el miedo a hablar en público. Muchas personas comentan que cuando tienen la oportunidad de hablar delante de una pequeña audiencia, prácticamente se paralizan. Empiezan a entrar miedos, comienzan a sudar, a temblar, les entra pánico, etc. Esa situación también la he vivido a lo largo de mi trayectoria como estudiante y también como profesional. Y hoy, con ese objetivo de tratar de ayudarte a superar ese miedo, es que estoy aquí en este canal. Estadísticamente se sabe que el 70% de las personas y no más tienen más miedo a hablar en público que inclusive hasta la muerte, se dice. Ahora, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta que entra en juego es: ¿por qué tanto miedo a hablar delante de un grupo de personas? ¿Qué es lo que entra en juego? ¿Por qué nos da tanto miedo? Una de las cuestiones tiene que ver con esa fobia de ser criticado, de pensar que no soy lo suficientemente bueno para atraer la atención de las personas o algo similar. Muchas veces esa cuestión del miedo no es consciente, muchas veces tiene que ver con algo que no controlamos, ¿sí? Como era mi caso. No sabía exactamente por qué me daba miedo, por qué temblaba delante de las personas cuando me tocaba hablar, obviamente. Solamente con la simple idea de pensar en hablar delante de los demás ya era una situación horrible. Y ni imaginemos el momento cuando llegaba la oportunidad donde sí o sí tenía que participar. Y esto le puede pasar a profesionales como también a estudiantes. Cuando tenemos que preparar una clase, ya cuando estamos en el bachillerato, por ejemplo, que ya la responsabilidad es mayor porque me estoy jugando la calificación, entonces la presión, al ser más grande, genera mucho más tensión en nosotros. Y ni que hablar si somos profesionales, que nuestra carrera, nuestro desempeño depende de cómo presentemos un trabajo delante de un grupo de directivos, compañeros, etc. Entonces, poder liberarse de ese miedo de forma paulatina, porque recordemos que es un proceso, obviamente no es de un momento para otro, porque si es inconsciente, que la mayoría del tiempo lo es todo un trabajo mental que tenemos que ir realizando para que ese miedo se vaya. Entonces, partiendo de esa idea, vamos a ver 5 tips que te van a ayudar a comenzar a liberarte del miedo. No significa que el miedo desaparezca 100%, pero lo importante es que logres controlarlo, que esa es la idea principal de lo que estamos haciendo aquí. El miedo, cuando es controlado, juega a nuestro favor. ¿Qué significa eso? Que por más que esté ahí, podemos utilizar esa energía que está en juego dentro de nosotros para potenciar nuestro poder, nuestra energía al hablar en público. Hay especialistas que hacen diferentes tipos de actividades. Hay algunos muy experimentados cuando tienen que trabajar con una audiencia muy grande, estamos hablando de 10.000, 5.000 personas o mucho más. Ese miedo que obviamente les entra en juego en ese momento, por medio de diferentes ejercicios logran canalizarlo. Entonces, en vez de estar sudando, en vez de estar temblando, comienzas a moverte, empiezas a hacer ejercicios, haciendo tipo flexiones, haciendo polichilenos, saltando, buscando la forma de que esa energía vaya para algo positivo. Eso es fundamental. Así que entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el tip número 1 para que puedas canalizar esa energía que viene a través del miedo hacia algo positivo. El primer tip tiene que ver con prepararse. Es fundamental cuando vamos a hablar de un tema, tenemos que manejarlo mucho, saber bien de qué vamos a hablar. ¿Para qué? Para cuando nosotros vayamos a hablar delante del público, las ideas fluyan. Recordemos que el proceso de hablar traemos a mente los conceptos que queremos hablar y después empezamos a procesarlos para saber cómo decirlo a la audiencia que tenemos delante. Recordemos que nuestro mensaje, más allá que puede ser el mismo en diferentes audiencias, en diferentes lugares, la forma de decirlo, ahí está el cambio, ahí está el potencial. Entonces, manejar de forma detallada el contenido que voy a hablar es fundamental. Si eres estudiante y quieres hacer una presentación o es necesario que lo hagas para poder ser calificado, es importante que manejes mucho la temática que debes hablar. O sea, debes estudiarla, y generalmente se da que cuando estamos en estudios secundarios, la mayoría de los temas no los manejamos. Si estamos, por ejemplo, en formación docente, pasa lo mismo. La mayoría de los temas que nos toca presentar delante de los compañeros, mayoritariamente no lo sabemos, a menos que sea un resumen de lo tratado en clase. Pero asimismo hay que estudiar. Y si somos, por ejemplo, encargados directivos de una empresa,
que tenemos que presentar un tema determinado a clientes, a la directiva en general o a quien sea que esté relacionado con nuestro trabajo, es importante que también manejemos todos los datos. No significa que seamos ignorantes en el tema, sino que hay muchos detalles que tenemos que tenerlos en la mano para cuando se nos pregunte tengamos, entre comillas, en la punta de la lengua, la respuesta adecuada. Ni que hablar que cuando estamos refiriéndonos a hablarle, por ejemplo, a clientes o a un equipo de directivos, la persuasión entra mucho en juego. Así que, cerrando con este punto, es importante entonces entender, conocer en profundidad el tema del cual vamos a hablar. Vamos al punto número 2. Si queremos realmente manejar ese miedo escénico, tenemos que empezar a animarnos a hablar en público. Por eso es importante saber cuánto queremos superar ese miedo a hablar en público. Porque cuanto más deseo tengamos de superar ese miedo o canalizar ese miedo, más voluntad vamos a tener a exponernos delante de una audiencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De forma gradual. Buscamos diferentes instancias donde podamos exponernos a hablar a un grupo determinado de personas. Y a medida que vayamos tomando más confianza, podemos empezar a desarrollarnos con audiencias más grandes, hasta de forma tal que nos hagamos conocidos y después para nosotros sea súper simple hablar delante de las personas. Recordemos que hablar en público no es solamente exponer un tema, tiene que ver mucho con la cuestión de la conexión con la audiencia. El tercer punto tiene que ver con lo que es la visualización de éxito. Muchas veces se toma esto como que si fuera algo banal o con poca importancia, pero recordemos también que de forma negativa nuestra mente, cuando estamos expuestos a hablar en público, ella nos boicotea con mensajes negativos, ¿sí? A veces viene en formato de voces, a veces viene en formato de imágenes y eso hace que nosotros nos sintamos inseguros. Entonces la forma que podemos hacer para poder derribar esos pensamientos negativos es concientizarnos y repetirnos a nosotros mismos qué es lo que queremos como resultado de esa charla delante del público. Entonces, cuando vengan esos pensamientos negativos de que yo no puedo, que te va a salir mal, que te vas a equivocar, que te vas a caer o lo que sea, es tratar de cambiar esos pensamientos por algo positivo. Me va a salir bien, yo puedo, va a ser una excelente experiencia. La gente le va a encantar lo que voy a decir. Me van a aplaudir de pie. Lo que va a suceder después no lo sabemos, pero solamente con el simple hecho que tratemos de reprogramar nuestra mente va a ayudarnos a que tengamos una presentación mucho mejor. Así que esta es una técnica muy importante y colocarla en práctica a medida que vayamos hablando con diferentes públicos va a hacernos mejorar. El cuarto tip tiene que ver con la respiración controlada. Esto significa que muchas veces cuando uno está nervioso, uno empieza a respirar de forma muy rápida, de forma tal que el oxígeno no llega de forma adecuada a nuestro cerebro para que pensemos de una manera mucho más destacada, digamos. Entonces, cuando estamos en apuros, en una emergencia, respiramos de forma rápida. ¿Por qué? Porque el objetivo es potenciar nuestros músculos para poder huir o luchar. En este caso, obviamente, no vamos a hacer ninguna de esas dos cosas, sino que vamos a ¿qué? A posicionarnos en ese lugar para poder tener activada de la mejor forma posible nuestra mente, para poder hablar, expresarnos de la mejor forma posible. Entonces, la forma de poder quitarle la energía potencial a los músculos y mandar esa energía al cerebro tiene que ver con la respiración. Estoy respirando de forma profunda, inhalo el aire, lo retengo por cierta cantidad de segundos, lo suelto de forma muy lenta y realizo ese proceso varias veces hasta que logre tranquilizarme. A partir de ahí voy a poder pensar mejor e improvisar lo que sea necesario en el momento oportuno. Entonces, la respiración no es solamente cuestión de que suena lindo ni que es algo que está de moda, sino que es algo que realmente funciona, porque hace que nuestro cuerpo y nuestra mente se tranquilice.
para que podamos estar presentes en ese lugar y actuar de la forma más adecuada. El quinto tip tiene que ver con familiarizarse con el entorno. Muchas veces uno piensa que cuando somos invitados a hablar en público o se da la oportunidad de hablar en público cuando es algo un poquito más profesional, que es solamente caer en el lugar y ya está. Improviso lo que voy a decir 100%, no sé lo que voy a decir y no importa quién sea la gente. Y ese es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Porque recordemos que cuando vamos a hablar con alguien, para que nuestra conversación, nuestra charla sea realmente efectiva, tenemos que conocer a la otra persona. Así como cuando queremos tratar de venderle algo a alguien o queremos tratar de vincularnos con alguien, tenemos que aprender a escuchar. Y cuando hablamos en público, obviamente, como la charla básicamente es unidireccional, si soy el orador, solamente yo voy a poder hablar. Tal vez rescato, saco alguna información de la audiencia por algún sonido, algo, movimientos corporales, ¿sí? O porque están con el teléfono, me doy cuenta si están disfrutando o no de lo que estoy diciendo, pero no es como conversar. Entonces, la manera más práctica de poder generar un vínculo y al mismo tiempo sacar un poco de información de la audiencia a la cual le voy a hablar, tiene que ver con llegar temprano al lugar. ¿Para qué? Para empezar a saludar a las personas. Y de esa manera presto atención a su forma de vestir, forma de hablar, escuchar un poco de qué están hablando. Además, podrás también sentir un poco cómodo con el lugar, como que estás en casa, digamos, y generar un poco también, como decía, de empatía con la gente, para que cuando nos suba sea un extraño. Entonces, al dar la mano, al dar un beso, al charlar un poquito, un pequeño chiste, lo que sea, eso genera más empatía. Después, cuando subas al escenario, la gente te va a mirar como si fueras alguien más familiar, digamos. Así que no te olvides de esa técnica que es muy importante. Recuerda que la oratoria no es solamente hablar en público, tiene que ver más con conexión. Otro punto importante dentro de los puntos extras que quiero darte tiene que ver con aceptar el nerviosismo. Hay que recordar que la gran mayoría de las personas sienten miedo a hablar en público. Y tal vez uno puede decir, bueno, pero la mayoría siente miedo, yo no tengo por qué sentirlo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque es normal sentir miedo. Entonces, cuando aceptamos esa realidad, tenemos la posibilidad mayor de perdonarnos, ¿sí? Hay personas que son muy exigentes consigo mismas. Entonces, los primeros indicios que notan de que están nerviosas ya empiezan como a culparse y empiezan las voces en la cabeza entonces a boicotearnos. Entonces, cuando uno sienta que está nervioso, hay que permitirse que eso suceda, porque es normal. Así que no te preocupes por los miedos, porque todos los sentimos. Y bueno, y si no importa que todos lo sientan, bueno, tú eres humano y te está bien que tú lo sientas así. Otro punto para evitar estar centrado en el miedo es prestar atención a lo que vamos a decir, al mensaje. Muchas veces nosotros como oradores nos centramos en cómo nos mira la gente, si estoy bien vestido, qué le parecerá cómo me paro, y nos olvidamos de lo fundamental. Si queremos realmente llegarle a las personas, tenemos que centrarnos en lo más importante, que es el mensaje. Nosotros somos solamente simples mensajeros. Entonces, lo importante es ¿qué les vamos a decir? El mensaje de forma general tiene que hacerles que ellos sientan que algo les ha cambiado. Le podemos dar algún ejemplo, le podemos dar alguna historia, le podemos dar alguna información que les ayude a cambiar, a reflexionar, a modificar algo en sus vidas. Que la gente cuando se vaya sientan que realmente se llevan algo en las manos y que no solamente fueron a entretenerse un poco, que eso también está bien, pero entretenimiento, que es la envoltura, con un contenido, que vendría a ser el caramelo o el bombón que se lleva a la gente. Entonces, centrarse en el mensaje es fundamental, porque de esa manera nos preocupamos en cómo entregarle ese contenido a las personas y no centrado en mí. Entonces, de esa manera no voy a estar preocupado por cómo me paro, cómo digo, sino en el mensaje, en la manera como se lo transmito para que lo entiendan. Y otro punto que es muy importante es la interacción con la audiencia. Un mensajero que se pone a mirar hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo, no genera empatía. En todos los análisis
que hemos hecho a diferentes oradores de diferentes partes del mundo, cuando ellos se desconectan visualmente con las personas, no transmiten un buen mensaje. Más allá que tengan una gran reputación por ser especialistas en su temática, el hecho de mirar hacia abajo, de mirar hacia otro lado, por más que sea de forma inconsciente, eso hace que las personas pierdan el contacto y genera una sensación no muy buena, digamos, porque pareciera que nos quitara la atención o que estuviera inseguro. O parece también cuando mira demasiado hacia abajo que estuviera pensando como si no hubiera estudiado o no supiera de la temática. Por eso es importante que manejemos lo mejor que podamos el tema y a partir de ahí conectemos siempre visualmente con nuestra audiencia. Con todos estos tips te prometo que mejorarás como un gran orador, que ese es el objetivo de este canal. Así que no te olvides, si te ha gustado este contenido, dale like, dale a la campanita para seguirme y continuamos viendo el siguiente video.